Mamá y yo siempre fuimos muy unidos. Éramos el uno para el otro. No había secretos entre nosotros. Mi padre falleció de una enfermedad cuando yo aún era un niño. Y desde entonces ella se hizo cargo de todo y de todos. Era mi madre, mi padre, mi hermana, mi mejor amiga. Si alguna vez tuviera que describir el lazo que existe entre una madre con su hijo, les narraría esta historia. Mi historia. Toda mi niñez fue muy particular. Ya en la escuela primaria me sentía la oveja negra del grupo. Cuando había reuniones de mamás, ella estaba allí. Y cuando había reuniones de papás, una vez más, ella también estaba ahí. Pero eso no me molestaba, ni tampoco me entristecía. Más bien, me llenaba de orgullo y ternura al verla siempre allí, conmigo, a mi lado en todo. Yo soy el menor de 7 hermanos, 6 varones y una mujer. Y por consiguiente, yo era el más mimado por mi madre y a la vez el menos interesante para mis hermanos. No había tarde en que, después de jugar un partido con ellos, no quedara tendido en la cancha de fútbol, llorando de dolor por una rodilla pelada o un brazo sangrante. Mientras que mis hermanos corrían del lugar riéndose de mi situación, para ellos era gracioso, y lo entiendo, pues éramos niños todos. Pero para mi madre, esas cosas eran gravísimas. Y a los 5 minutos ya la veía llegar, con un paño mojado en sus manos, como desafiando el tiempo y el espacio. Corriendo presurosa a consolarme. Luego de un largo abrazo, secaba mis lágrimas, limpiaba mis heridas y me decía: espera un poco, descansa, ya pasará el dolor. Podrás ponerte de pie y volverás a caminar. Respira profundo. Respira. Ese momento era algo místico para mí, como un ritual sagrado, como un antes y un después. La tarde anaranjada parecía relumbrar más. El verde césped de la cancha se convertía en un recipiente de nostalgias amenas. Y todo el dolor desaparecía. Y recién entonces, ayudado por ella, me ponía de pie y caminaba a su lado camino a casa. Así fui viviendo mi niñez. Son los recuerdos que uno jamás olvida. Pero una vez más, y como si de una maldición de la empecinada vida se tratase, ella un día también enfermó. La misma enfermedad que tuvo mi padre, en el mismo lugar, el mismo sufrimiento. Poco a poco fuimos creciendo, contemplando la cruel enfermedad de mi madre, pero a ella no parecía importarle el dolor que sentía. Sus ojos brillaban cada vez que nos veía y nunca nos daba los buenos días sin su hermosa sonrisa. Cuando terminé mis estudios secundarios, mi hermana y yo éramos los únicos que aún permanecíamos en casa con ella. Mis hermanos se habían mudado para comenzar la universidad y eso nos convertía en su única compañía
diaria. Asimismo, comenzó la época más difícil para mí, pues solo faltaba un mes para que empiece la universidad, por lo que comencé a entristecerme. Tarde o temprano, tendría que distanciarme de ella, y al igual que mis hermanos, me tendría que conformar con verla solo los fines de semana. Jamás olvidaré sus ojos aquel día que me fui, cansados, húmedos, serenos, angelicales. Tenía en su rostro una mirada de orgullo, pero de esas que te miran y te hacen sentir que eres lo más valioso que un ser humano pueda tener. De esas que te llenan de felicidad al saberte tan amado, pero a la vez te destrozan el alma al saber que dejarás de verla como antes. Y allí se quedó mamá, mirándome de pie junto a la puerta de la casa, con unas lágrimas cayendo por su arrugado rostro y sosteniéndose a duras penas de pie, pues su cuerpo comenzaba a debilitarse cada vez más. Entristecida, se despidió de mí. La vez que me repetía, ya con una tenue voz, las mismas palabras con las cuales siempre me animaba. Respira, hijo, respira. Llevaba ya cursando el segundo año de mi carrera. Vivía cerca de la universidad, junto a mis hermanos, y jamás faltábamos los fines de semana para ir a visitarla a la casa. La veíamos cada vez más frágil, desgastada, y el dolor en su rostro estaba ya casi impreso en su semblante. Pese a todo, sus ojos aún brillaban al verme y su sonrisa se dibujaba como si se tratara de una dicha inevitable, imposible de expresar. Pero su vitalidad ya no era la misma. Mamá estaba cambiando. La enfermedad la estaba cambiando. Nuestras vidas estaban cambiando. Era ya casi la noche del jueves. Me encontraba en casa de mis hermanos cuando sonó el teléfono. Era mi hermana. Mamá estaba en el hospital y su estado era delicado. Inmediatamente le avisé a mis hermanos y me fui a tomar un colectivo para viajar hasta el pueblo. Ellos vendrían apenas finalizaran sus horarios de trabajo, pues eran empleados de una empresa y no podían abandonar su puesto. Llegué al pueblo a la medianoche y fui directamente al hospital. Mi hermana me estaba esperando afuera y apenas me acerqué, me abrazó, lanzándose a llorar. Mamá estaba mal, estaba sedada y la morfina ya no ayudaba mucho. Estuvo preguntando por mí toda la tarde. Luego de charlar un poco con mi hermana, le pedí que se fuera a descansar. Hace poco había dado a luz a mi sobrino y debía atenderlo. Yo me quedaría con mamá a cuidarla. Aún guardo en mi mente aquella escena, entrar a esa solitaria habitación de hospital y verla allí, recostada, con sus ojos cerrados y su piel pálida. Me acerqué a la cama, puse una silla y me senté a su lado.
y como si fuera algo inminente, comencé a llorar, como un niño. Le pedía por favor que se mejore, que se sane, que no me deje solo, porque aún la necesito. Tomé una de sus arrugadas manos y al sentir sus callos me transportaron a mi niñez, haciendo que un sinfín de recuerdos impregnaran el momento. No podía creer lo que tenía frente a mis ojos. ¿Cómo era posible que aquella mujer que dio toda su vida por los demás, hoy estuviera agonizando? ¿Cómo era posible que aquella guerrera que venció 1000 batallas, hoy estuviera tan frágil? ¿Cómo era posible que alguien que solo se dedicó a dar amor, hoy estuviera sufriendo de esa manera? ¿Cómo era posible que un verdadero ángel inocente hoy estuviera padeciendo tanto infierno? ¿Cómo era posible que la persona que más amo hoy se estuviera yendo de este mundo y yo sin poder hacer nada para salvarla? Comprendí cuán injusta es la vida a veces y cuán vulnerables somos ante ella. Y apoyando mi cabeza al costado de la suya, me entregué al murmullo de un incontenible y solitario llanto, trayendo a mi mente cada momento vivido a su lado. Solo pasaron unos pocos minutos más y sucedió lo que yo considero el momento más feliz de mi vida. Una mano comenzó a acariciar mi cabeza suavemente. Simultáneamente, una voz dulce e inconfundible me hizo estremecer de ternura el alma al escucharla. ¿Por qué lloras, Pablo? Sabes que siempre estaré aquí contigo. Mira, mejor cuéntame sobre esa muchacha. ¿Guadalupe? Ese era su nombre. ¿Y cómo es? Rápidamente levanté la cabeza y quedé sorprendido. Pero la alegría pudo más. Mamá estaba despierta. Su rostro ya no estaba pálido y sus ojos brillaban más que nunca. Con su inconfundible sonrisa me hizo un gesto, como esperando mi respuesta, mientras acariciaba mis manos. Mamá, ¿despertaste, mamá? ¿Guadalupe? Sí, se llama Guadalupe. Mamá, ¿cómo te sientes? Mis hermanos llegarán pronto y... Shh. Tranquilo, hijo, ya lo sé. Y yo estoy bien, no te preocupes. Pero ahora vamos a hablar de nosotros, ¿quieres? Me interrumpió tiernamente. Mamá, yo es lo único que pude responder en ese instante. Y sin poder evitarlo, apoyé mi frente sobre sus manos y comencé a llorar desconsoladamente una vez más. Ella acariciaba mi cabeza y me pedía que no llore, que sea fuerte, que no me rinda. Pude notarlo en su voz entrecortada. Ella también estaba llorando. Y allí, a mi lado, lloró conmigo, como tantas veces lo hizo. Estuvimos así,
sumergidos en un silencio, empapado en lágrimas, unos minutos más, hasta que poco a poco empecé a tranquilizarme. Y cuando pude recuperar mi voz, le volví a hablar. Mamá, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo podré enfrentar la vida si no estás a mi lado, animándome? ¿Cómo podré saber cuál es el camino correcto a seguir? ¿Quién limpiará mis heridas y me ayudará a levantarme? ¿Quién secará mis lágrimas y me consolará? ¿Quién me hará sentir tan amado como tú? ¿Quién me dará motivos para vivir como tú? Mamá, por favor, no te vayas. Sin ti no podré seguir, le dije mientras apretaba sus manos con las mías. Pablo, hijo mío, sé lo que sientes y créeme, quisiera que las cosas fueran diferentes, pero es una realidad que tarde o temprano debemos afrontar. No temas a nada, así como yo estuve contigo aquí, cuando esté junto a Dios, lo seguiré haciendo. La vida es dura, no es fácil para nadie. Por lo tanto, debes ser valiente. Recuerda todos los momentos vividos junto a tus hermanos. Ellos siempre te amaron y siempre te acompañarán. Sé fuerte, lucha, persevera y sobre todas las cosas, cólmate de valores morales. No hay nada más grato para una madre que ver a sus hijos convertirse en personas de bien. Y si esa bondad no es correspondida, no te desanimes. Siempre habrá alguien para quien seas importante. Jamás te olvides de que hay un Dios que todo lo ve y que su bendición siempre está sobre sus hijos. Por lo tanto, esfuérzate siempre por hacer el bien. Y recuerda siempre estas palabras. Cuando caigas, descansa un poco, limpia tu herida, ponte de pie y comienza a caminar nuevamente. La vida es hermosa, es una y es corta. Por lo tanto, respira. Pero no respires solo para vivir. Respira porque estás vivo, porque eres un ser valioso y tienes derecho a estar aquí. Respira porque mereces hacerlo. Respira porque siempre habrá quienes confiamos en ti. Respira hasta que Dios nos vuelva a reunir. Por favor, hazlo por mí, por tu padre, por tus hermanos, por ti mismo. Sin importar la situación, respira. Sus palabras rebosaron mi alma de consuelo, tal como solo ella solía hacerlo. Aquella charla se prolongó mucho más. Hablamos de todo, de mi novia, de mis proyectos, de mis sueños. Ella tan solo me observaba y sonreía, sin dejar de presionar mis manos entre las suyas. El tiempo parecía haberse detenido para nosotros dos, y así pasé la mejor noche de mi vida. No sé cuánto tiempo más habrá pasado, pero el sonido de una llamada en mi teléfono me regresó la noción del tiempo. Eran mis hermanos, que me avisaron que ya habían llegado. Estaban afuera del hospital y me pedían salir a buscarlos. Le dije a mamá que saldría a recibirlos
y los traería, que solo serían unos momentos. Pero hay veces que siento que jamás debí haber hecho eso y hubiera preferido permanecer en esa charla para siempre. Cuando regresé, junto a mis hermanos, a la habitación donde estaba mi madre, había una enfermera allí adentro. Mi madre ya estaba cubierta con una sábana por completo. Lanzándome en llantos, le pregunté qué es lo que estaba haciendo, a lo que ella me respondió con un gesto de tristeza, que mi madre ya había fallecido. Mis hermanos rompieron en llanto para unirse al mío. Yo no podía creerlo. Entre sollozos les decía que eso no podía ser posible, que yo recién acababa de hablar con ella. Pero cuando me acerqué y descubrí su rostro, quedé totalmente destrozado. Mamá estaba pálida, fría, sin vida. Esa madrugada fue la más dura de mi vida, algo que hasta el día de hoy no puedo superar y quizás nunca logré hacerlo. Esa mañana la volví a ver, pero esta vez en su ataúd estaba hermosa, resplandeciente, tal como lo estaba horas antes cuando charlamos. Tomé su fría mano, le recordé cuánto la amaba y le dije que nunca dejaría de agradecerle por todo lo que hizo por mi vida. Quizá todos ustedes se estén preguntando en estos momentos, ¿qué tiene de paranormal mi historia? ¿Y por qué es tan especial para mí? Les digo que, si no fuera por el médico que la atendió esa noche, nunca hubiéramos sabido lo que les contaré a continuación. Mi madre falleció esa misma noche, pero según la autopsia, ella falleció horas antes de que la enfermera la haya encontrado ya sin vida. Según ellos, es imposible que yo haya hablado con ella durante esas horas. Su momento de deceso coincide con el horario en que yo llegué al hospital. Es decir, que ella ya estaba sin vida cuando entré a la habitación. Jamás logré comprender, a través de la lógica, lo que sucedió aquella noche. Y casi nadie cree mi experiencia. Sin embargo, yo doy testimonio de lo que viví fue real. ¿Puede el amor de una madre ir más allá de la muerte? ¿Puede acaso el amor por su hijo hacer que vuelva desde el más allá para darle un último consejo? ¿Puede Dios permitir que el alma de una madre pueda despedirse de su amado hijo, darle una última caricia, decirle unas últimas palabras, recordarle cuánto lo ama una vez más? Yo sé que sí, y no es por fe, sino porque yo mismo lo viví. Es por eso que esta noche, orgullosamente, les comparto mi historia, para que sepan que una madre que ama jamás abandona a sus hijos. Hoy, ya a mis 43 años, creo que mamá superó todo lo que un ser humano pueda hacer. Nunca conocí a alguien que haya luchado tanto para vivir, y quizás eso le dio mérito para poder tener esa última charla conmigo. Sin embargo,
Ella jamás luchó por ella misma, sino que lo hizo por nosotros, por sus hijos. Éramos nosotros su motor, y eso me hace sentir el hombre más amado del mundo. Y gracias a ella y a la experiencia que viví a su lado aquella noche, hoy respiro.